del top de marcas y gala de la construcción del día miércoles que estuve ahí en el público. Yo, de inicio a fin, eso no me puede reclamar a Robinson. serio? De inicio a fin, cosa que es absolutamente inusual en mí. Yo le digo, yo me voy para cumplir con los amigos, me voy, cuando ya me ve la vitrina, ya me escondo, ya me voy a mi casa. Soy una persona que no sabe compartir en público, ¿verdad? Sí. Y me pareció tan interesante la charla primero, la de Daniel Chaval, que es nuestro amigo, sobre la publicidad en la construcción. Me quedé, escuché toda la charla y después me quedé durante toda la premiación, hasta después del final inclusive, porque me quedé a hablar con varios amigos que estaban allí. Al ingeniero Paul Saruri no lo pude saludar porque estaba también en medio de todas las autoridades de gremios y de la institución del Estado que estaban en el evento. Pero hoy le tenemos aquí al presidente de Cavialpa, ingeniero Paul Saruri, para hablar un poco del foro y exposición de Cavialpa el 6 de octubre en el mejor escenario que hoy tiene la capital para los eventos, que es el Centro Cultural del Puerto, que todo el mundo ya conoce. ¿Cómo está, ingeniero? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Gustavo? Encantado acá, Cintia. Chiche, encantado de estar acá en su programa. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué evaluación hacen ustedes como gremio del top de marca y gala de la construcción del miércoles? Estuve el miércoles, la verdad que un lindo evento, un evento que se está haciendo ya hace más de 2 décadas. Y es un reconocimiento para todas las empresas, para todas las marcas que están en el ámbito de la infraestructura. Y es lindo porque también es una ocasión para encontrarnos entre todos los que estamos en este mundo de la construcción y bueno, es algo que construye mucho, ¿verdad? Mismo, sí. Está muy bien y bueno, siempre mis felicitaciones a Robinson y todo su equipo por ese evento. Yo porque verdaderamente está muy bueno. Siempre le planteo nomás que otro nivel es el tener el apoyo de los gremios, sí. ¿Verdad? Pues están los gremios, ahí está, vos le veo un Amílcar Troche, presidente del Centro Paraguayo de Ingenieros, un presidente de Cavialpa, un presidente de CAPEC, un presidente de todos los gremios. Eso hace, o sea, le da pues un nivel a tu evento. Si vos y no aparte tenés eso, un foro construye. Totalmente. Un foro construye, ¿verdad? Bueno, presidente, el foro y quinto foro de exposición de Cavialpa, que es el 6 de octubre, ¿qué vamos a tener allí? Para que la gente entienda un poco. Foro, entiendo, debate, y exposición. Bueno, la exposición es más que nada un ámbito, un espacio en el cual los socios del gremio, que son más que nada proveedores de servicios, de equipamientos y demás, pueden ir mostrando un poco sus productos. Entonces es un poco de un trabajo comercial que hacen ahí, que van mostrando las nuevas actualizaciones, las novedades que tienen en materia de equipo, materiales de construcción. La verdad que es muy interesante siempre lo que se hace en la exposición. Sí. Y por otro lado el foro, bueno, nosotros claramente tenemos la visión de que si hay algo que podemos decir que falta todavía acá en el país es una política de Estado a largo plazo, ¿verdad? Sí. Lastimosamente todos los cambios políticos, los cambios de gobierno hace que varíen mucho los volúmenes de inversión en infraestructura, se pierde mucho tiempo en los años de transición, estamos muy lejos de lo ideal. Paraguay es un país que hoy en día tiene entre 25.000 y 30.000 millones de dólares de déficit todavía en infraestructura y hoy no estamos invirtiendo ni 1.000, ¿verdad? Entonces, si vos le haces un cálculo, necesitas más de 30 años en poder... Y te puedo hacer una precisión, sí. y lo que estamos invirtiendo estamos pagando mal. ¿En qué sentido? Y que estamos pagando tarde, estamos con retraso, con quejas de empresas que contratan, digo el sector público, ¿verdad? Y es parte de los desafíos que hay, de la disyuntiva por la cual hacemos esto, ¿verdad? Porque justamente como no podemos llegar a esos volúmenes de inversión, un país como el nuestro, y hay muchos estudios que lo dicen, tiene que invertir por lo menos entre 4 y 5% de su PIB por año en infraestructura. Ahí estamos hablando de 2.000 millones de dólares. Bueno, por una cuestión de socializar un poco el trabajo del gremio, ¿qué tipo de empresas, hablaste de servicios, qué tipo de empresas conforman Cavialpa? Y hay diferentes categorías de socios. La de los socios activos, que son las empresas constructoras, son empresas que se dedican al rubro de la construcción en general. Cavialpa históricamente, hace más de 30 años cuando se fundó, fue un grupo, una nucleación de empresas que se dedicaban al ámbito vial, ¿verdad? A las obras viales. Por eso se llama Cámara Vial Paraguaya, ¿verdad? Pero con los años estas empresas fueron creciendo, se fueron diversificando y hoy son empresas que se dedican a todos los rubros de la infraestructura, desde obras viales, civiles, eléctrica, de agua y saneamiento, todo lo que tenga que ver con la construcción, ¿verdad? Y después hay otras categorías de socios que son socios ya adherentes y cooperantes, que en su gran mayoría son socios que nos brindan a nosotros servicios, por ejemplo, en las obras, o nos venden materiales de construcción, ¿verdad? Son como socios indirectos. Sí, son como socios que también tienen su interés importante porque también son proveedores y un aumento en la inversión
inversión significa que ellos también van a aumentar sus ventas, ¿verdad? Sí. Entonces, trabajamos siempre juntos, hacemos eventos, tenemos reuniones y siempre tratamos de empujar el barco hacia el mismo lado, ¿verdad? Si fuera el centenario, las constructoras son /1 y los que hacen servicios son /2, ¿verdad? Ese es un chiste del sauna del centenario normal. Ahora, ¿cuántos socios tiene Cavialpa? En total tiene 60 socios hoy en día, pero la verdad que está aumentando siempre, ¿verdad? Siempre hay pedidos de incorporación de nuevos socios. Y bueno, como te decía, es un ámbito en el cual podemos trabajar muy bien, ¿verdad? Siempre tratando de acercarnos lo más posible a los gobiernos, porque al final las soluciones hay que encontrar en conjunto. Como te decía, tenemos una falta, un déficit de políticas de Estado, y la política de Estado se generan en mesas de diálogos público-privadas, ¿verdad? Sí. Ahí te quiero preguntar, presidente, si cuando vos tenés un gremio y hay que ser celosos del gremio y viene Gustavo Recalde Construcciones y se quiere asociar a Cavialpa, ¿qué le piden? ¿Qué miran? Porque supongo que un gremio puede servir también para preservar la formalización. O sea, que el que venga sea una empresa que trabaja todo legal, que tiene todos sus trabajadores en IPS. Así funciona. Bueno, por supuesto, una de las cosas que más nosotros peleamos es que la competencia sea leal para todos, ¿verdad? Y ahí significa tener una buena contabilidad, pagar todos los impuestos, tener a toda la gente inscrita en IPS. O sea, eso es claro y categórico y la verdad que a la gente le da vergüenza cuando no lo cumple, ¿verdad? Porque al final nos juntamos entre todos y se exponen, pues, y se exponen a eso, ¿verdad? ¿Y qué hacer para entrar? Y bueno, los estatutos mismos te ponen ciertos requerimientos en materia de experiencia, currículum, historia, tamaño, para poder ser parte de los socios activos del gremio. Hoy somos más de 20 socios, prácticamente están todas las empresas paraguayas más importantes que trabajan en el sector de la construcción y bueno, seguimos creciendo y trabajando, ¿verdad? O sea que yo siempre explico en este espacio y en otros que me toca participar, yo explico que yo exijo que un gremio siente postura cuando se da una coyuntura y no hace falta que sea de tu ámbito, o sea, puede pasar algo en el Parlamento y un gremio tiene que decir necesitamos un país seguro jurídicamente, o sea, una cosa es la postura, pero al mismo tiempo yo reconozco que un gremio tiene que mantener el buen trato con un gobierno porque así funciona la dinámica de un mercado, o sea, un gremio se tiene que sentar a una mesa de trabajo con un gobierno y si el relacionamiento no es bueno, pues corta la posibilidad de trabajar juntos. Por ejemplo, un gobierno va a hacer una política pública o va a trazar un proyecto de ley y no se va a sentar con el gremio en cuestión a pulir eso si no hay buen trato. Pero el otro día un parlamentario, creo que fue Dionisio Amarilla, dijo, no, el ministro, él tiene un problema con la ministra de Obras Públicas, ¿verdad? Yo también, y muchos tenemos un problema porque, pues esa es una cuestión aparte que no quiero mezclar, una crítica a la gestión. Pero queriendo golpearle a la ministra, dijo, el ministro de Obras Públicas es el presidente de Cavialpa. ¿Cómo tomaron ustedes en el gremio esa declaración, presidente? La verdad, o sea, por un lado le da más poder, ¿verdad? Pero por otro lado, pues, como... Pero no, la verdad que no lo tomé, ¿verdad? O sea, el senador puede tener su opinión y respeto la opinión que tenga, ¿verdad? Pero nosotros desde el gremio tenemos luego la obligación de estar siempre cerca del gobierno. Nosotros con la ministra por lo menos una vez al menos reunimos entre todos los socios, hablamos de los programas que tienen, las nuevas licitaciones que van a salir, la ejecución de los contratos que se están haciendo, o sea, la gestión pública y el Estado, o sea, que es muy burocrático, ¿verdad? Y hay tantos pasos que hay que ir cumpliendo para poder ir llegando a las diferentes soluciones y eso hay que ir destrabando en el día a día. Y si nosotros nos alejamos del Estado, nunca se va a poder gestionar, ¿verdad? Nosotros tenemos reuniones semanales, operativas con el Ministerio de Obras Públicas, en las cuales todas las empresas llevan todos los problemas que tienen cada uno de sus contratos y ahí vamos solucionando semana a semana. ¿Ustedes ven que hay ánimo de solucionar esos inconvenientes? Pero absolutamente, ¿verdad? O sea, yo agradezco muchísimo siempre la gestión que hace la ministra de Obras Públicas. Ella es una convencida de la necesidad que hay en materia de infraestructura. Bueno, viene luego desde hace más de 10 años en el sector público, después pasó al sector privado, hoy está trabajando en el sector público, fue directora de la DIPE, ella llevó adelante la bioceánica, la APP, la Ruta 2 y 7, o sea, estuvo en Chile, hizo un posgrado en Chile y sabe lo que es Chile, y Chile en materia de infraestructura es un país que está súper desarrollado, ¿verdad? Está muy avanzado con respecto a lo que nosotros estamos. Entonces, te repito, el diálogo entre las partes siempre es demasiado importante porque tenemos que conseguir soluciones. Acá no se invierte lo que el Paraguay tiene que invertir, pero no porque no se quiere también, ¿verdad? O sea, hoy hay limitantes, por ejemplo, la ley de responsabilidad fiscal. Nosotros mismos firmamos una ley
como país en el cual para el año que viene tenemos que converger de vuelta al 1,5% de déficit fiscal. Eso significa que entre los gastos que tiene el Estado y los ingresos máximo puede haber una diferencia de 600 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, dependiendo de los ingresos que hayan, el Estado puede gastar, y lastimosamente el presupuesto es uno solo. Y los gastos rígidos te llevan gran parte del presupuesto, y eso sí es algo en lo que hay que seguir trabajando, en la calidad del gasto público, en tratar de ir reduciendo los gastos corrientes, y eso te va a ir dejando siempre más margen para inversión, y la inversión tiene un retorno económico. O sea, vos cuando invertís o haces una carretera nueva, por ejemplo, enseguida se llena de negocios, agricultura, asilos, miles de tipos de cosas, y eso en tributos al Estado en 3 o 4 años hace que recupere la inversión, ¿verdad? En cambio el gasto corriente quemar plata no tiene el recupero, ¿verdad? Entonces, claro, hay parte que es necesario y parte que no. Y es necesario porque también el Estado tiene una obligación de dar ciertos servicios y ciertas funciones como seguridad, salud, educación y demás, que uno no puede desconocer, ¿verdad? En 2 rubros el Estado paraguayo tiene un problema que no quiero ser injusto en culparle a esta ministra, ¿verdad? Y justo son 2 ministras mujeres, ni salud ni obras públicas. En 2 rubros el Estado paraguayo hace 30 años tiene problemas para pagar, que es en obras públicas y en salud, porque no hay dinero suficiente. ¿Cómo afecta eso finalmente en los costos, presidente? Porque si yo voy a hacer una ruta y yo tengo que proyectar el presupuesto, todo eso, yo ya tengo que prever que probablemente no voy a cobrar en tiempo y en forma. Encima hay un problema, no se está pagando los intereses que se deberían pagar en el retraso, ¿verdad? Y ahí yo tengo que reconocer de que siempre son vilipendiados, pero hay que reconocer que también hay una buena voluntad de parte de las empresas que nos están exigiendo eso. ¿Cómo afecta eso en la proyección? Y afecta mucho, ¿verdad? Porque al final de cuentas nosotros somos empresas que tenemos que tener nuestros réditos económicos, ¿verdad? En la mayoría de los casos los accionistas están exigiendo un resultado a fin de año que hay que ir cumpliendo, ¿verdad? Entonces, por otro lado, siempre uno está en una disyuntiva de decir, bueno, si empiezo a meter todos mis costos financieros, los costos del atraso, los costos de esto, el otro, y no voy a ganar ninguna licitación. Entonces tenés que estar ahí, porque al final de cuentas todos los procesos son competitivos y vos tenés que ganar a menor precio los proyectos que vas a hacer, ¿verdad? Entonces, si cargas mucho ya no ganas la licitación. Si pones demasiado bajo para ganar la licitación, después no tenés cómo ejecutar la obra, ¿verdad? Entonces, afecta mucho, ¿verdad? Nosotros en los contratos tenemos claramente en cuántos días vamos a cobrar. Si nosotros no cobramos, tenemos que financiarnos con el banco y el banco te cobra intereses. Entonces, acá el cobro de los intereses no es un beneficio extra que nosotros tenemos, es solamente un recupero de los costos financieros que tuvimos por apalancarnos y eso está escrito y es legal. Inclusive el año pasado, como también hubo un atraso tan importante al final del gobierno anterior de más de 400 millones de dólares, y eso generó un monto de intereses de cerca de 100 millones de dólares, que es lo que hasta hoy está pendiente de cobro. La ministra de Obras Públicas le hizo una consulta a la Contraloría para ver qué pensaba sobre eso, y la Contraloría sacó un examen bien minucioso y el resultado final dice que efectivamente el Estado debe pagar esos intereses. De vuelta, yo entiendo que el presupuesto del Estado es limitado. Hoy a veces hasta inclusive los capitales se van atrasando porque también mes a mes se va cuidando este tema de los ingresos y los egresos, ¿verdad? Entonces en base a eso y la disponibilidad se va pagando y bueno, hay que terminar de pagar los capitales y después tratar de pagar los intereses. Hay un compromiso del Estado. Nosotros ya hablamos más una oportunidad con el presidente de la República, con el ministro de Economía, con la ministra de Obras Públicas de esto, y ellos sí dicen que en algún momento quieren pagar eso, ¿verdad? Pero bueno, seguimos esperando, es un derecho que tenemos y es algo importante porque tenemos que recuperar, como te dije, todo lo que gastamos para que las obras nos paren. Vos viste que en este último tiempo no hay ninguna obra que haya parado, claro, y todo lo que se sigue ejecutando se ejecuta del bolsillo de las empresas y con el financiamiento de los bancos, ¿verdad? Te quiero hacer una pregunta extensa, lo triple. La obra pública más grande en los últimos años que ya se haya concluido, la obra pública más grande en vigencia y la obra pública más grande que en algún momento vamos a tener que hacer. La obra pública más grande de los últimos años, a corto plazo. Terminado ya. Y yo diría que la ruta 2 y 7 es la obra más grande que se hizo en los últimos años. Ahora fue una duplicación con un nivel de servicio de primer mundo.
un claro ejemplo de lo que es la ley de APP, ¿verdad? O sea, porque también esa es una de las herramientas entre las concesiones y la ley de APP, pues, Tapeporá, por ejemplo. Tapeporá es una carretera que hace poco se hizo la duplicación, el Estado nos puso un guaraní, ¿verdad? O sea, el sector privado se va, saca el crédito, hace la obra y después recupera a lo largo de 20, 25 años con el cobro del peaje. En el caso de la APP es lo mismo, solamente que como el volumen de tránsito no va para pagar el 100% de la obra, entonces parte se paga con el peaje y parte aporta el Estado. Pero lo que el Estado hubiera aportado un 100%, acá está aportando solamente un porcentaje, entonces le sale mucho más barato a través de la ley de APP, ¿verdad? Entonces yo diría que esa es una obra emblemática. La bioceánica también va a cambiar lo que es la economía del Chaco y del país, ¿verdad? O sea, fue una ruta de 277 kilómetros, hoy se está haciendo la segunda etapa de Mariscal Estigarribia a Pozo Hondo, son 200 kilómetros, y se está haciendo también el puente sobre la bioceánica, también una obra importantísima para unir Paraguay con Brasil ahí a través de Carmelo Peralta y Puerto Murtiño. Y a futuro, y bueno, esa es la hora que, por ejemplo, hoy ni siquiera se habla, no hay proyecto, pero en el 2030, si Dios nos permite, vamos a sentarnos acá y vamos a estar hablando. O sea, una que nadie todavía ve venir, pero es una obra que se va a necesitar en el futuro. A muy corto plazo tiene que salir el tema de la APP de Ruta 1, ¿verdad? Lo que es hoy Acceso Sur y Ruta 1 para ir allá hasta Quindío, hasta Encarnación, verdaderamente es una tragedia, ¿verdad? Hay gente que da la vuelta por allá, por Coronel Bogado, Coronel Oviedo. O sea, al final lo que gastas en costos, en tiempos de viaje, en costos logísticos enormes por no tener esa inversión. Y en la zona se desarrolla menos de lo que se podría desarrollar por culpa de que no hay accesibilidad, ¿verdad? Entonces eso creo que va a cambiar la economía de ¿Esperar que terminen otras obras grandes o al tratarse de esa prioridad se puede hacer eso? Eso ya está en proceso, eso ya se hizo todo el proceso en los últimos años y este año se tiene que cerrar la firma del contrato y bueno, después hay un proceso que no es tan corto porque de vuelta el financiamiento es privado, ¿verdad? Las empresas privadas es la que tiene que salir a conseguir ese dinero, ejecuta toda la obra y después cobra a lo largo de 30 años esa inversión. ¿Ustedes sienten hoy como gremio la seguridad de que ya no va a pasar? Creo que era ministro, no sé si era Fray Nalero, era Salim Busargui, ministro cuando pasa lo de Yutuca Zapá y toda la prensa decía hay que darle a una empresa de afuera, la empresa de afuera siempre va a ser mejor, toda la vida va a ser mejor. Bueno, después hay un tema que ya conté cómo terminó, que es un tema aparte, no quiero ir a ese lado, quiero irme más al lado de que finalmente la empresa extranjera tiene que contratar a un local, termina encareciendo, no tienen el compromiso. Ese fantasma creo que ya se disipó, hoy ya no es un... Hoy no es un tema, hoy... Primero todo te puedo hacer una estadística de cuáles son todas las obras que fracasaron en los últimos años y el 100% son obras de empresas extranjeras, ¿verdad? Porque no tienen la responsabilidad, no tienen el Metrobús. El Metrobús, bueno, Ruta 8 fue súper difícil la culminación de ese trabajo. Pozo Colorado Concepción, que vino una empresa brasilera, empezó a hacer el trabajo, abandonó. O sea, ejemplos hay muchísimos, ¿verdad? De obras de empresas de afuera. Así como hay empresas de afuera que son también serias y están trabajando bien, ¿verdad? Pero la mayoría de los casos, al no tener uno ese arraigo acá, es muy fácil venir, hay dificultades y raja. Nosotros, aunque tengamos que terminar perdiendo, terminamos la obra porque tenemos que seguir trabajando acá. Si tenemos beneficios, lo reinvertimos otra vez dentro del Paraguay. Y después, por otro lado, las empresas paraguayas están verdaderamente hoy a muy buen nivel, fuerte, ¿verdad? O sea, los equipamientos que tenemos son de primer mundo, la gente está muy capacitada. Los empresarios mismos están tratando de profesionalizar las empresas. Hay muchísima competencia. Antes eran 10 o 15 empresas las que trabajaban, hoy hay 50, 60 empresas que se presentan a las licitaciones del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, la misma competencia hace que las empresas tengan que ir mejorando, si no el que no se iguala termina desapareciendo, ¿verdad? Sí. Te quiero, pues, para cerrar, presidente, y agradecer. Si puedo poner en vuelta, compañero, las imágenes de apoyo del evento. Esto es 6 de octubre en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, el 5º Foro de Exposición de Cavialpa. ¿Cuántos expositores van a tener participando un poco de este evento? Mira, primero que es un evento que lo organizamos justamente para tratar estos temas de lo que estamos hablando, cómo hacer para generar estas políticas públicas de inversión en infraestructura, cómo poder aumentar
la cantidad de inversión que se tiene, qué herramientas se pueden utilizar. Mostramos también ejemplos de otros países que verdaderamente llegaron a niveles de inversión muy grandes, por ejemplo Chile, Uruguay, Colombia, Perú. O sea, son países que en materia de infraestructura están súper evolucionados, ¿verdad? Y eso hizo que también crezcan al ritmo que crecieron en su momento, porque la infraestructura es clave para que después vengan las inversiones privadas, ¿verdad? Se dice que cada dólar que invierte el Estado en infraestructura hay 4 o 5 dólares que después invierte el sector privado atrás de ese proyecto, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular van a haber actores políticos, actores del gobierno, el presidente de la República, ministros, parlamentarios y por otro lado todos los actores principales del sector económico privado. No solamente constructores, sino también usuarios de la infraestructura. La Unión Industrial Paraguaya, la UGP, la Unión del Gremio de la Producción, ahora el sector maderero que está tan en auge, o sea, todos ellos necesitan de infraestructura, necesitan ruta para sacar su producto, necesitan que el río, la hidrovía esté navegable 365 días del año, necesitan tener energía en todo el país, o sea, vienen las industrias, se quieren instalar y tiene que haber energía, o sea, viene alguien y dice, bueno, yo tengo una planta que necesito 3 megas, y la ANDE te tiene que decir, bueno, sí, te doy los 3 megas, o te dice, no, 3 megas tengo acá, pero ahí no está su materia prima, ahí no está su mano de obra, o sea, tenemos que tener energía para seguir desarrollando. Y eso es lo que discutimos, en base a la cantidad de participantes, y bueno, y van a haber por lo menos, yo le calculo que 20 expositores, porque se hacen paneles, entonces hay un moderador y se ponen 4 o 5 expositores por cada uno de los paneles y ahí se van discutiendo los diferentes temas. Y los participantes del evento suelen estar en el orden de entre 400 y 600 personas dependiendo del año, pero la verdad que es un evento que es un éxito para nosotros. Totalmente. Te digo, es el 6º año ya que estamos haciendo, el 5º foro. El año pasado no lo llamamos Foro de Cavialpa porque fue un evento internacional, un congreso internacional que hicimos, festejando también los 30 años del gremio que cumplimos el año pasado. Este año son 31 y bueno, les esperamos a todos. Es el 6 de octubre en el puerto de Asunción. Vamos a estar ahí también para acompañar. Participación gratuita, pueden entrar a través de la página web del gremio, a través de las redes sociales, ahí están los links para inscribirse y después uno recibe una acreditación para poder entrar al evento. Qué lindo, qué lindo. Presidente, gracias por venir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias acá al equipo, Cintia, Chiche, encantado de estar en su programa esta mañana. El ingeniero Paul Sarubi, en el evento nomás era simpático porque estaba tu padre. Entonces había que cuando le llamaban a... ¿Cómo es el segundo apellido de él? Balanzá. ¿Y el tuyo es? Corina. Corina. Entonces era... Ahí por se favor, diferenciaba un poco. Balanzá, Balanzá, era ahí, era el papá. Claro. Y así fue cuando... Sí, estuvo contento ahí. Por suerte sigue activando a full. Sí, saludo a tu padre, Dani, ingeniero. Muchas gracias. Hacemos una pausa, señor.